Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Él tiene la lectura, ¿verdad? Mateo. Amén. Amén. Mateo 13, del 3 al 9. Nos ponemos de pie, por favor. Dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100%, otras a 60, y otras a 30. El que tiene oídos, oiga. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora por tu palabra que ha sido leída y escuchada, Señor. Tu palabra dice que no volverá vacía, Señor, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada, Señor. Y en esta hora hemos escuchado tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, Padre, abierto para recibir tu palabra, y que haga la obra por la cual ha sido enviada cada uno de mis hermanos. Y primeramente, Señor, a mí gracias, Padre, por este privilegio, esta bendición, pero también responsabilidad, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y que siempre su palabra esté en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Dios bendiga a mis hermanos que están aquí, que nos visitan. No les conozco, pero el Señor sabe quiénes son, y el pueblo de Dios le dice: bienvenidos. Dios les bendiga. Leemos la palabra que dice: y les habló muchas cosas en parábolas. Era una forma que Jesús enseñaba a las personas, les hablaba a las personas, les predicaba la palabra, pero también era una forma en que ellos se forzaran a comprender. Es para llamar la atención de las personas, que dijeran: ¿qué es lo que está diciendo? ¿De qué se trata? ¿Recuerdan ustedes cuando Natán fue a reprender a David? Le dijo: había un hombre que tenía muchas ovejas, pero había uno que solamente tenía una. Es una parábola igual. De igual manera, Jesús usa este método de enseñanza para predicarle a la gente. Y en esta hora está hablando del sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Y qué fue a sembrar? Su palabra. Su palabra simboliza una semilla que usted tiene, la palabra del Señor. Aquí nos relata 4 personas. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuántas veces no hemos tenido la experiencia de mirar que andan las aves buscando qué comer? Es un claro ejemplo de que si miran algo junto al camino, las aves andan buscando comida. ¿Qué hacen? Se la comen. ¿Por qué? Porque es su alimento. La semilla es su alimento de ellas. Entonces, aquí nos enseña que esta semilla no alcanzó a agarrar vida, porque antes de que cayera, antes de que diera fruto, esta semilla, las aves la devoraron, la consumieron, la comieron. Cuando a la persona se le predica la palabra, se le predica la salvación, el plan de salvación, esa palabra cae en su corazón.
la recibe. Sí, pero viene el diablo rápidamente y se la arrebata. Simboliza las aves, que la palabra no hace su efecto porque viene rápidamente el diablo y la roba. Pero miren lo que dice el verso 19. Es a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Recibe la persona la palabra, la oye, pero no entiende. Mira lo que dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La persona no puede entender cómo es que Dios salva a través de su misericordia, a través del sacrificio. Esa persona no entiende. Las personas están acostumbradas a que dicen que van a heredar el cielo por sus buenas obras. Entonces el diablo quiere arrancarles les arranca esa palabra que dice: ustedes no son salvos por buenas obras que hayan hecho, son salvos por la misericordia de Dios, no por buenas obras que ustedes hayan hecho, que nosotros hayamos hecho. El diablo dice: tú no necesitas a Dios, tú eres bueno, ¿para qué necesitas a Dios? Mira, ¿qué te falta? Tienes vida, tienes salud, tienes buen trabajo, tienes buena posición. ¿Qué te falta? No necesitas a Dios. No necesitas esa palabra que te están diciendo. Lo único que te van a hacer es te van a quitar el tiempo. El diablo viene y esa palabra la arrebata. ¿Cuántas personas no hemos encontrado en el camino? Se les predica, pero no quieren aceptar, porque no le entienden. Su conocimiento no les permite ver las cosas espirituales, porque no quieren, no entienden. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Cuando hemos tenido la experiencia de ir por el camino, miramos unas plantas que sin que alguna persona las haya sembrado, están ahí, nacen. Solamente por gracia de Dios decimos, estas plantas crecen solamente por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Rápido se secan porque no tienen profundidad, porque no tienen buena raíz. Y así podemos ir por el camino y encontrar muchas flores, muchas plantas, inclusive muchas plantas bonitas, flores bonitas, pero que rápidamente se secan. ¿Por qué? Porque no tienen buen agarre, buena raíz. Esta persona es: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. No tiene raíz fuerte. Reciben la palabra con gozo, pero es temporal. ¿Qué es recibir la palabra con gozo? Decir: Jesús te ama, se sienten felices. ¿Por qué? Porque escuchan que Jesús los ama, que Dios los ama. Porque ellos tal vez en su vida han experimentado lo que es el amor, reciben esa palabra con gozo en su corazón.
no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Por qué cuando viene la persecución por causa de la palabra? Cuando una persona recibe la palabra, recibe al Señor, se enfrenta hacia sus amistades, su misma familia, amigos, y les dice: ¿qué estás haciendo? Vas a perder el tiempo ahí, mejor estabas acá con nosotros. Empieza a recibir ataques, empieza a recibir conflictos, los amigos empiezan a apartar, la familia lo empieza a juzgar, decirle: ya no perteneces a nosotros porque has traicionado tus creencias. ¿Y qué hace? Se empieza a dejar de caer, se empieza a decaer. ¿Por qué? Porque no tiene buena raíz. Enseguida tropieza y cae. Mira lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes, y en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Aquí nos está diciendo que para que un árbol tenga buenas raíces, tiene que estar junto al agua. Cuando la persona está cimentada, tiene buenas raíces, es muy difícil, podríamos decir que casi imposible, de que se seque. ¿Por qué? Dice que será como árbol plantado junto al agua, y sus raíces se extienden ¿hacia dónde? Hacia el agua, porque las mismas raíces saben que necesitan el agua. No se extienden donde hay pedregales, donde hay tierra dura, no, se extienden a donde hay agua. Sus mismas raíces van buscando el agua, porque el alimento es el agua para ellas. Sin el agua no pueden sobrevivir. Entonces dicen: y tendrán fruto. ¿Cuál es el fruto? Si esa semilla es una semilla de durazno, tendrá fruta de durazno. ¿Por qué? Porque está donde hay agua, la fuente. Pero si esa planta no tiene buena raíz y no se alimenta, no tendrá ningún fruto. Al contrario, se seca. Cuando viene el sol, esa planta se mantiene firme. No como esta semilla que cayó, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esta planta que está plantada junto al río permanece firme. ¿Por qué? Porque tiene vida. Porque no se ha secado, ni se secará mientras permanezca alimentándose de la agua. Es un contraste muy marcado de una planta que se alimenta de la agua y otra que no se alimenta. La diferencia entre la vida y la muerte de una y otra. La diferencia es esa: para dar fruto y para no dar fruto. Mira lo que dice el verso 6 de 17, Jeremías 6. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga, y habitará en pedregales en el desierto. Porque no mirará cuando lleguen los buenos días, no mirará cuando llegue el tiempo de dar fruto. ¿Por qué? Porque su tiempo se ha cortado. Por eso. Otra parte cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos son unos arbustos que tienen muchas espinas. Por eso son espinos. Una planta que tiene muchas espinas, pero su raíz es muy profunda, demasiado profunda. Y esta planta, cuando se extiende, abarca mucho espacio. Mire cómo lo comparan. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que han escuchado la palabra del Señor y les hablamos y dicen: oh, yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo hacía tantas cosas, demasiadas cosas hacían, pero es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquí se compara el amor a las riquezas con los espinos. Es algo tan fuerte, tan arraigado entre el ser humano, el amor hacia la comodidad, el amor hacia las riquezas, que es difícil poderse zafar de ello. Lo compara al espino, como le digo, tiene mucha raíz y es muy espinuda. Cuando pasa algún animal hasta deja la piel ahí. ¿Por qué? Porque tiene espinas. Algo que cae dentro de sus garras puede perder la vida. ¿Por qué? Porque tiene espinas y no es tan fácil arrancarla porque tiene mucha raíz profunda. Así se compara a la persona que dice que el amor a las riquezas, que oye la palabra, pero como aquel joven le dijo: vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. El joven se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Prefirió las riquezas que seguir al Señor. Las personas prefieren las riquezas, prefieren la comodidad que la palabra. Cuando hay algo tan arraigado en el corazón de la persona, es difícil sacarlo de ahí. Se compara la palabra con estas personas que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Como les digo, esa planta es muy frondosa, pero también peligrosa porque puede dejar hasta la piel ahí. ¿Cuántos de nosotros en nuestro lugar de nacimiento pasábamos por esas ramas y a veces dejábamos parte de la ropa ahí? Porque son muy fuertes. Así se compara el amor hacia las riquezas, el amor hacia tantas cosas. Se le dice a la persona: mira, venimos a hablar, a presentar al Señor, a hablarte del amor del Señor, el amor de Dios. Oh, pero ¿qué tengo que dejar? Tengo que dejar de fumar, de beber, de tantas cosas. No se te pide que dejes nada, el Señor te cambia. Acepta, sí, acepto, voy a dejar todo eso. El Señor te ayuda con todo eso. El Señor a nosotros nos ha ayudado con cada una de las cosas que tenemos nosotros tan arraigadas como esta planta. ¿Usted dejó las cosas porque le dijeron o porque el Señor lo cambió? El Señor lo cambió. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. El engaño de las riquezas sí es un engaño, porque dicen que el dinero todo lo soluciona. Dicen que para todo hay solución. Las gentes dicen: en esta vida para todo hay solución, menos para la muerte. Pues yo le digo: también para la muerte hay solución. ¿Por qué dices que para la muerte hay solución? La solución es Jesús y es vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Por eso también aún para la misma muerte hay solución. Dicen que el dinero todo lo puede, todo lo soluciona. Mentira. Es un engaño.
Cuando la persona está enferma se gasta hasta lo que no tiene y sigue enfermo. Entonces el dinero no lo puede todo. El cristiano viene y llora al Señor: Señora, mira, tengo una dolencia. ¿Qué hace el Señor? Yo no sé. Pero aún así cantas. No hace falta gastar lo que no tiene uno, porque solamente decir al Señor: Señor, aquí estoy, mira a tu siervo que tiene esta dolencia. Y el Señor dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y lo peor, se queda sin fruto. ¿Por qué se les habla y no entienden? ¿Por qué no quieren entender? Muchas veces reniegan, y me he tocado personas y digo yo: ¿cómo es posible que sean tan necios, que no quieran entender? ¿Cómo es posible de que menosprecien algo que es más allá de nuestra vista, algo que el dinero no compra? Porque si estamos aquí es porque hemos sido comprados a precio caro y no por dinero. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Cuando el Señor habla la palabra, cuando va a sus siervos a predicar la palabra, algunas personas escuchan, otras no. Pero ¿sabe que la palabra no vuelve vacía? En algunas personas cae la palabra y esa tierra está deseosa de escuchar las buenas nuevas de salvación, y esa persona es la que da fruto. ¿Pero por qué? ¿Por qué reciben la palabra? Porque el Señor ya la preparó, ya la trabajó. Por eso es como en nuestros pueblos, nuestras tierras de nacimiento, que preparan la tierra, y ya ha llegado el momento de que la semilla quede plantada y esa semilla da fruto. Se levanta una gran cosecha. ¿Por qué? Porque se ha preparado la tierra. El Señor de una y de otra manera ha preparado el terreno para que cuando se le hable, reciba y acepte y dé fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí da buen fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces podemos decir que las personas que les ahogó los espinos, que cayeron junto al camino, es porque no entendieron la palabra. ¿Pero por qué no la entendieron? Porque es más fácil no aceptar las cosas, es más fácil no reconocer la condición de uno, su estado, no material, sino su estado espiritual, porque el enemigo ha cegado el entendimiento, ha puesto una venda delante de sus ojos para que aún mirando no vean y no entiendan, no comprendan las cosas. El enemigo viene y se les habla la palabra y él roba esa palabra. Lo que llenaba mi vida de gozo es que si usted está en esta hora aquí es porque la palabra que fue sembrada en usted la entendió y está dando fruto. Amén. Señor. Pero sabe que hay obstáculos para dar fruto. Muchos obstáculos.
La planta tiene que sufrir lluvias, a veces granizo, a veces frío, intenso calor, pero ¿sabe qué? Si esa planta tiene buena raíz, tiene buena agua, tiene buena fuente de alimentación, esa planta sobrevive. No importa lo que venga, no importa que venga un frío, un hielo, a veces las hojas se marchitan, pero esa planta permanece viva. ¿Por qué? Porque tiene buena raíz. Gloria a Dios, aleluya. Pero si no tiene buena raíz, con un vientecito se quiebra y muere. ¿Por qué usted cree que las palmas, dicen que las palmas nada más se doblan, pero no se quiebran? ¿Por qué? Porque su raíz es muy profunda. Aleluya, amén. Y entre sus raíces tienen roca. Son muchos los obstáculos del cristiano para que produzca. Hemos conocido lamentablemente cristianos que tienen muchos años y no dan fruto. ¿Por qué no damos fruto? Usted tiene una semilla especialmente que el Señor le ha plantado en usted, en mí, en cada uno de nosotros, una semilla, y el Señor demanda de esa semilla fruto. No la puso nada más para que se llene nuestro corazón, no, la puso con un propósito. Si usted planta un árbol, quiere mínimo sombra. Si no obtiene ni sombra, ¿qué va a hacer? A cortarla. En la casa tenían un árbol de frutas. Le dieron tiempo, como 5 años, nunca dio. ¿Qué hicieron? Lo cortaron. Pusieron otro que está chaparrito, pero está lleno de fruto. ¿Por qué hay tantos obstáculos? ¿Por qué no da uno fruto? El Señor quiere que de ese fruto que nosotros damos, de ese comamos, de ese nos alimentemos. El Señor puso la semilla tal vez en usted como en mí, el de dominio propio. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando venga el problema, cuando venga algo difícil, en vez de yo exaltarme con malas palabras, yo pueda decir: Señor, gracias porque me has dado paciencia. Gracias porque voy trabajando en eso, ya no me asperezco como antes, sino que aunque voy lentamente, pero voy poco a poco cosechando lo que tú has sembrado en mí. Si usted es desesperado, va a producir el fruto de la paciencia. ¿Y qué dice el Señor? Que dichosos los que confían en el Señor y en Él esperan. Gloria a Dios. Es como el soldado, que él no corre nada más por correr. Él sabe cuándo va a correr. ¿Por qué? Porque si está corriendo, cuando hay fuego cruzado, ¿qué va a pasar? Va a caer. Tiene que esperar un momento para correr. Así el cristiano, paciencia, produce paciencia. De ese fruto nos alimentamos nosotros. Es como cuando plantamos un árbol de frutas, de ese lo comemos y nos sabe sabroso. El Señor quiere esos frutos que nosotros produzcamos. ¿Para qué? Para presentárselos al Padre. No es en vano que la semilla ha sido depositada en nosotros. No es en vano. Todo tiene un propósito. Porque no somos nada más como incubadoras, no, sino que hay un propósito. El Señor quiere sacar eso de nosotros y decirle: Padre, mira, la palabra que me mandaste a decir, que les prediqué, ha tenido resultados, ha tenido frutos. No van 100 por 1, pero tal vez van 5 frutos y van creciendo, van produciendo. La palabra no ha vuelto vacía, sino que ha hecho el propósito por el cual ha sido enviada. ¿Que es difícil dar frutos? Claro que sí. Nada es fácil. En el camino del Señor nada es fácil. Pero no estamos solos, tenemos ayuda. Hay alguien que está con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece. El cristiano tiene problemas, sí, pero no está solo. Gloria a Dios. El labrador cuida lo que plantó.
¿Quién es el labrador? Él no deja la semilla abandonada, Él la cuida, Él la limpia, Él la proteja. ¿Para qué? Para que dé buen fruto. Depende de la semilla si va a dar buen fruto o no. Pero sabe que la semilla que hay en nosotros es buena. ¿Por qué? Porque es la palabra. Y con esa palabra fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cómo no va a producir fruto? Gloria a Dios. Si con esa palabra fueron creados los cielos, la tierra y aún las cosas que nuestros ojos no miran, ¿cómo no ha de producir en nosotros? Por lo cual ha sido enviada. Solo falta que nosotros, que el pueblo, el cristiano, deje de lado tantas cosas, que no permita que la ahoguen las espinas, el sol, el calor. Podemos comprender el calor con los problemas de este mundo. Viene el sol y las destruye. ¿Por qué? Porque no se alimenta. ¿Quién quiere andar trabajando en el vil sol? ¿Sabe que el cristiano va caminando en el sol? Pero como el pueblo de Israel, no va solo, lo cubría. Así que no se cansaban. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Aunque demos solamente un fruto, yo cuando estaba mirando digo, aunque solamente dé un fruto, es algo que voy paso a paso. Algunas personas quieren dar 100%, pero es un proceso. Qué bueno que dan 100% de frutos. Digo yo, si yo no doy 10, si no doy 10 frutos al 10, 100 por 10, aunque solamente dé uno, pero es poco a poco. Poco a poco. Yo no sé el Señor qué ha puesto en usted, qué semilla ha puesto en usted, y de esa semilla quiere fruto. Porque no ha sido implantada en nosotros la palabra para que solamente la tengamos guardada bajo el mueble. No. ¿Cómo es un fruto? Lo mismo que se nos ha dado, quiere que lo compartamos. Exactamente. No se nos da para que la tengamos guardada. No se prende una luz y se deja bajo la mesa. No, se prende y se deja en lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Amén, amén. Esa ya está dando frutos. ¿Para qué quiere una lámpara que no sirve? Se cambia y otra que sí de luz. Ese es el propósito. ¿Para qué tener un foco fundido y ocupamos luz? De nada sirve. Entonces, el propósito de que Jesús les hablaba a las personas era para que recibieran la palabra. Nosotros la hemos recibido. El mundo no quiere recibirla. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas. Dice, no, es muy duro el camino del cristiano. Se priva de tantas cosas. Se le prohíbe ir a los bailes, se le prohíbe cantar, tantas cosas. Pero sabe que el Señor no prohíbe nada. No confundamos las cosas. El Señor no prohíbe nada. Nos ha dado voluntad para que uno decida qué hacer y qué no hacer. Nosotros no somos robots. No nos ha puesto nuestra cabeza como robot para que diga ve para allá y vaya. No, nosotros tenemos voluntad propia, libre voluntad, para que decidamos qué hacer y qué no hacer. Si decidimos dar buen fruto o no dar fruto. Pero también dice que si no da fruto, el hacha está puesta y muy filosa. Lo que el Señor me decía, de que yo no tengo que preocuparme por los demás si dan fruto o no. Yo tengo que preocuparme por mí. Sí, amén, amén. Por yo permanecer alimentándome de la palabra. ¿Por qué no doy fruto? Porque no me alimento.
¿Cómo quiero permanecer en la tempestad si no me alimento? ¿Cómo? La persona tiene que tener buena raíz. ¿Y raíz en qué? En la palabra. ¿Cómo puedo tener buena raíz si no estudio, si no leo, si no menos oro? ¿Cómo quiero tener buena raíz, buena cimentación? ¿Cómo quiero producir fruto si no tengo vida? Si ando para de aquí para allá, ¿cómo? Hay personas que tienen tantos años de cristianos en el Evangelio, pero solamente viven la vida fácil, sin preocupaciones. ¿Y qué fruto están dando ellos? El Señor me dice, tú no te preocupes por ellos, sí, pero la palabra es un recordatorio, debemos de dar fruto. Por eso tenemos la palabra, esa semilla que hay en nosotros. No nos fue dada nada más porque sí. Todo tiene un propósito. Si usted está aquí, no es porque usted hubiera dicho, voy a la iglesia. No, ¿por qué? Porque el Señor lo trajo. Por eso. Yo digo que cuando uno viene a la iglesia y recibe, el Señor todo lo sabe. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Es como cuando vamos al doctor. Uno se quiere automedicar. Oh, doctor, mire, déme mejor otro. ¿Quién es el doctor, tú o yo? El doctor, por eso es doctor, porque sabe. Entonces, el Señor nos da las cosas, la palabra, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nos hace falta. Que ya escuchamos muchas veces de eso, ¿y acaso hemos entendido? No porque me digan una y otra vez, ¿acaso he entendido yo? ¿Cuántas veces no me han dicho, tienes que dar fruto, y acaso he producido fruto? ¿Cuántos años no se ha predicado esta palabra? Y se seguirá predicando. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplirse, tiene que cumplir el propósito por la cual fue hablada, fue enviada. Les decía que yo no tengo que preocuparme por los demás si dan fruto o no. Eso es muy personal. Yo como cristiano tengo que preocuparme por mi relación con el Señor. Pero también si me ha dicho que estoy aquí, es para que anuncie que debemos dar fruto. No es decir que ustedes tienen que dar. ¿Yo en qué me beneficio que usted dé fruto? ¿En qué me beneficio? ¿Ustedes en qué se benefician de que yo dé fruto o que no? Si yo no doy fruto, vendrá alguien más y hará lo que yo no he querido hacer. El trabajo tiene que hacerse. Y quiere que de ese fruto comamos. Quiere que se ha puesto en usted la semilla del gozo. Que cuando venga el problema no andemos desesperados, arrancándonos el pelo sin saber qué hacer. Tranquilidad, paz. Ese fruto quiere el Señor de nosotros, la paz. No como el mundo la da, pasajera. Oh, mira, tú quieres estar tranquilo, ven, yo te presto. Señor, tú sabes de nuestra condición, tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Es diferente andar buscando al amigo, a tantas cosas, andando endrogándose, cuando es reconocer y entender que decir, Señor, tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. En ti confío y en ti esperamos. ¿Y qué pasa? De eso nos alimentamos. Estamos dando fruto. ¿De qué? De creer en el Señor, de tener nuestra confianza puesta en el Señor, mirando las cosas de arriba y no las cosas de abajo. La palabra del Señor habla de diferentes formas a cada uno de nosotros. Si yo quiero dar fruto, es mi relación con el Señor. Yo soy beneficiado si doy fruto, si produzco. ¿Por qué?
Porque ese es el propósito del Señor, ese es el propósito de la palabra que está en mí, que ha sido sembrada. La palabra que el Señor ha puesto en mí no es porque yo fuera bueno, no. Es porque a Él le plació y sabe que de mí puede agarrar aunque sea un fruto, al igual que usted. Tal vez usted puede producir 10, 20, 30, hasta 100. Pero hay algo que no permite dar ese paso para dar fruto. Tal vez el Señor quiere de usted de paciencia, fruto de amor. Yo no sé de qué el Señor quiere recibir fruto de usted. Yo no lo sé. Pero usted sí lo sabe. Usted mejor que nadie, y el Señor sabe de qué están reclamando Él, esa semilla por la cual Él la implantó en nosotros. Esa semilla que el Señor dice: mi hijo, hasta ver a cuándo das un fruto. Esa semilla que he puesto en ti es vida. No es cualquier cosa. Hay tantas cosas que estorban para que el cristiano produzca. Yo no quiero poner cargas sobre ninguno. Esas cargas que a veces uno mismo se echa, no reconociendo la autoridad. A veces oramos: Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Sí, que sea, pero cuán difícil es reconocer y dejarse guiar por Él. Señor, bendíceme, sí, pero tú no eres digno siquiera ni de darme un fruto. ¿Cómo quiero las bendiciones? Hay personas que tienen 20 años y se han hecho viejos y no se les ve un fruto. Ellos sabrán sus motivos. Y hay personas que son recién convertidas y producen. ¿A qué se debe eso? Y los mal juzgamos: oh, es que está en su primer amor, dejen que pase el tiempo y verán qué pasa. Eso es muy malo. Nosotros debemos de contagiarnos de esas fuerzas. Si ya estamos tal vez cansados, recuperar nuevas fuerzas y seguir produciendo, porque lo mismo que Él tiene también lo tengo yo. Lo mismo. No tiene un Dios diferente, no tiene palabra diferente, tiene la misma palabra, la misma semilla que Él tiene, tengo yo, y de la cual se reclama. Si usted quiere producir un fruto, aunque sea, usted sabe que el Señor demanda de usted. Tal vez el Señor, no tal vez, el Señor quiere de mí el fruto del dominio propio. Cuán difícil es tener dominio propio. A veces dicen: no, es que esa persona es de carácter fuerte. Digo, ¿carácter fuerte? Porque rápido se enoja y habla y grita y esto. ¿Carácter fuerte una persona que hace todo esto? Mentira. No tiene carácter fuerte. No tiene nada de carácter, porque si tuviera carácter fuerte se controla, tendría dominio propio. Ese fruto quiere el Señor. Como les digo, yo no sé de qué el Señor reclama de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Por eso estamos hoy aquí. El Señor nos dice: yo reclamo de ti esa semilla que he puesto en ti. Y quiero frutos, porque la palabra no volverá vacía. Hará su cometido por el cual ha sido enviada. No volverá vacía. Hagamos a un lado todo obstáculo, todo espinos que hay que nos quieren aprisionar, que nos quieren tener arraigados ahí, que no nos dejemos engañar por este mundo, por las riquezas, como las personas que se dejan engañar por eso. El dinero no lo es todo.
Hay alguien que lo es todo. Y por eso estamos aquí. Porque hemos creído, hemos aceptado. Y su palabra, aunque suene repetición, pero su palabra no vuelve vacía. Amén. Hará su cometido por el cual ha sido enviada. Hará. No vuelve vacía. Aunque tarde, pero hará su propósito. Arrancará ese fruto que tenemos guardados dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros sabe qué fruto está reclamando el Señor. Cada uno. ¿De mí quiere dominio propio? De usted no lo sé. Pero Él reclama ese fruto. Que no seamos como esos hombres que la semilla cayó junto al camino y vino el enemigo y se la llevó. Que no seamos como la que la ahogaron los espinos. Que el amor a tantas cosas la ahogó. Que no seamos como esa semilla que no tenía raíz y pereció. Que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes, que dio su fruto a su tiempo y su hoja siempre estuvo verde. ¿Por qué? Porque tenía raíz. Que aún en medio del vil calor de los problemas se mantuvo firme y dio fruto. Si quiere ponerse de pie y decirle al Señor: Señor, yo sé de qué fruto me estás reclamando esta hora y quiero dar ese fruto. Perdóname si no he hecho caso a tu voz, de que de una y de otra manera Él reclama lo que ha puesto en nosotros. Si el Señor ha puesto en usted para producir 100%, gracias al Señor. Si ha puesto 30, gloria al Señor, o 60, o si ha puesto solamente uno, pero de ese uno Él reclama. Si quiere pasar y decirle: Señor, ayúdame, porque yo no he podido por mí mismo. Ayúdame, yo quiero dar ese fruto. Yo quiero que tu palabra sea viva y eficaz en mi alma, en mi vida. Hasta hoy he confiado en mí mismo y no he podido. Ya no quiero más, pero contigo quiero que sea. Que yo sea como ese árbol plantado junto a corrientes. Y ese árbol dio sombra. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová.
corazón,